bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Eh, Primero, agradecer a Eurofarma por la invitación y agradecer a todos los presentes por dar un poco de su tiempo libre en esta actividad docente. Eh, es la verdad una labor titánica condensar estos dos temas, el screening prostático y el manejo de la patología prostática benigna. Son temas muy amplios, pero trataré de abordarlos de una manera que sea poco tediosa y enfocada a la práctica clínica. Así que espero que sea del gusto de todos ustedes. Bueno, y para ello hablaré primeramente del screening prostático. También hablaré un poco sobre el manejo de los síntomas del tracto urinario superior y hablaré también del manejo de la retención aguda de orina. Okay. Primero, el caso clínico número 1, el screening prostático. Este es un hombre de 51 años que acude para chequeo prostático por primera vez. Es obrero en el Canal de Panamá, un PSA total de 2.65 nanogramos por mililitro. Y en la historia clínica, pues refiere que las micciones son adecuadas, el chorro fuerte, continuo, pero refiere que al final hay un poco de chorro entrecortado, ligero goteo posmiccional, se levanta 2 o 3 veces cada noche, pero refiere que las erecciones son adecuadas, no ha tenido hematuria, no tiene incontinencia, no tiene dolor en las eyaculaciones, no tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, no fuma, enolismo social, solo licor en las fiestas, y bueno, por lo demás es alérgico a las sulfas y solamente ha tenido una apendicectomía cuando tenía 15 años, por lo demás no tiene antecedentes importantes de interés, salvo que es hipertenso, eso sí, en triple medicación. Entonces, la pregunta sería, en este paciente joven con un PSA normal, ¿es necesario el tacto rectal? Bueno, más importante que la respuesta, que parece obvia, sería el porqué de la respuesta. Y para ello quería hablar un poco, antes de empezar, con un estudio sueco muy interesante que involucra a 223 pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata, de todos los riesgos que simplemente no querían ser tratados. Ellos no querían darse tratamiento, pues, y los médicos de este estudio le dieron seguimiento a estos pacientes por un periodo de 32 años. Cuando el estudio cerró, solamente quedaban 3 pacientes vivos, el resto había muerto, perdón, de diversas causas y todos fueron manejados solamente con observación, y cuando en algún momento de su enfermedad empezaron a presentar síntomas, ya sea dolor óseo o cualquier otra cosa, pues iniciaron el bloqueo hormonal, la castración médica o quirúrgica en estos pacientes. Y se vio que el 64% de los pacientes nunca necesitó castración. O sea, los 32 años se fueron sin ningún tipo de intervención más que la observación. Pero el 18% de estos pacientes progresaron a metástasis y casi el mismo porcentaje murió de cáncer de próstata. Si se estratificaban los riesgos, los que tenían un Gleason alto, un Gleason 8, 9, 10, murieron en los primeros 10 años. Sin embargo, los que tenían un Gleason más bajo, un Gleason 3 más 3, esos los primeros 20 años de seguimiento tenían una mortalidad bastante baja, y esa mortalidad empezó a aumentar a partir de los 20 años de seguimiento. Pero bueno, pudo haber sido por muchas causas, pudo haber sido por otras enfermedades. Lo que quiere decir esto es que pues, el cáncer de próstata no es sinónimo de muerte. Hay que aclarar a nuestros pacientes que tener cáncer de próstata no necesariamente quiere decir que lo va a matar, tampoco no necesariamente quiere decir que tiene que ser tratado, y esto es algo que el paciente tiene que tener claro. El problema de esto es que si uno de cada 5 pacientes se me muere de cáncer de próstata, ¿qué pasa si mucha gente tiene cáncer de próstata? Y es que ese es el problema de este cáncer. En estudios de autopsias que se han hecho por diversas causas de muerte, se ha visto que en la década de los 30 años de edad, pues la incidencia de cáncer de próstata es del 5%, pero esa incidencia va aumentando de manera no lineal hasta que después de los 79 años puede ser hasta un 60%. Esto hace que el cáncer de próstata sea muy incidente, y de hecho en Latinoamérica y el Caribe es el cáncer de mayor incidencia, seguido por el de mama. O sea, contando ambos sexos es el de más incidencia. Y si vemos la mortalidad, también es el de mayor mortalidad en Latinoamérica y el Caribe, seguido por el de mama y el de pulmón. Por tanto, claro, no todos los pacientes de cáncer de próstata se mueren, pero
mucha gente tiene cáncer de próstata y por eso el 20% de mucha gente, pues también de muchas muertes. Entonces, el reto de nosotros a la hora de diagnosticar un cáncer de próstata no es diagnosticar el cáncer en sí, sino determinar qué pacientes con cáncer de próstata tienen un cáncer de próstata potencialmente mortal. Y bueno, las armas de la consulta cada día son el PSA total, el PSA libre, la relación entre PSA libre y PSA total, que es el ratio del PSA, el tacto rectal y últimamente la resonancia multiparamétrica de próstata, que ha venido a revolucionar el screening de próstata. Y el problema del PSA, pues, es que es específico de la próstata, no es específico del cáncer de próstata. Por tanto, hay muchas cosas que elevan el PSA, una infección de orina, una prostatitis aguda bacteriana puede disparar el PSA un montón, las próstatas grandes, se puede elevar después de un tacto rectal, después de una relación sexual. Por tanto, aunque consideremos que los niveles normales de PSA son mayores de 4, pues hay muchas causas que pueden causar esa elevación y una de esas es la edad. La misma edad, los niveles de PSA normales aumentan con la edad. Por tanto, otro parámetro que nosotros nos fijamos también es la velocidad de aumento de este PSA. Entonces, la velocidad de PSA se puede calcular fácilmente hoy día con aplicaciones móviles, como en Android se puede descargar la aplicación Prostate Cancer Calculator, o incluso en el sitio web del Memorial Sloan Kettering hay una herramienta para calcular el doblaje del PSA y la velocidad de PSA. Se ve que cuando el PSA se eleva más de 0.75 nanogramos mililitro año, pues es muy sospechoso. Cuando el PSA es superior a 4, utilizamos otro parámetro que es el PSA libre. Resulta ser que cuando el PSA libre en comparación con el PSA total es bajo, o sea, cuando el menos del 15% del PSA total es PSA libre, es muy sospechoso, muy sugestivo de cáncer. O sea, que el PSA libre sea alto es bueno. Y cuando los PSA son superiores a 10 nanogramos por mililitro, la verdad eso ya es muy, pero muy sospechoso. Entonces aquí vemos cómo el PSA, pues en la década de los 40, el punto máximo normal, considerado como normal, es 2,5, pero eso va subiendo progresivamente con la edad hasta que en la década de los 70 años, pues el valor máximo que puede considerarse normal es 6,5. Otra arma nuestra es el tacto rectal. ¿Okay? El problema del tacto rectal es que es una prueba engorrosa. Engorrosa no solamente para el paciente, sino también para el médico, por todo lo que implica. Lo que tratamos de buscar con el tacto rectal son simetrías, irregularidades, nódulos pétreos, incluso la temperatura. En las prostatitis agudas bacterianas, la próstata se siente un poco más caliente. Y la prueba esta no está exenta de fallos porque, por ejemplo, si tenemos una lesión en la cara anterior de la próstata, es muy difícil que nosotros la podamos tocar. También si tenemos un tumor muy pequeño, es difícil que nosotros lo podamos tocar. Pero esta prueba es capaz de detectar el 20% de los cánceres de próstata que tienen un PSA normal. Por tanto, cuando nosotros agarramos solamente el PSA, la sensibilidad es muy baja. Si agarramos solamente el tacto rectal, la sensibilidad también es muy baja, pero si juntamos el PSA y el tacto rectal en el screening, la sensibilidad sube a 40 y la especificidad a casi 90%. Por tanto, el tacto rectal y el PSA se complementan uno con otro en el screening prostático. Resonancia magnética multiparamétrica de próstata, pues, ¿cuándo la usamos? Bueno, la resonancia magnética multiparamétrica de próstata la usamos generalmente cuando hay dudas, cuando hay un paciente que viene a nuestra consulta, ya lo han biopsiado antes, pero sigue un PSA sospechoso en aumento, cuando hay lesiones dudosas. Y esto básicamente, y así a grosso modo, para que se lleven la idea básica, los radiólogos clasifican los nódulos en la próstata en PIRADS de 1 a 5. PIRAD 1 y 2 significa que es baja probabilidad de cáncer. PIRAD 3 es dudoso y PIRAD 4 y PIRAD 5 es que es muy probable que ese nódulo sea canceroso. La diferencia del PIRAD 4 y el PIRAD 5 solo es el tamaño. O sea, las lesiones de PIRAD 4 son inferiores a 15 milímetros, las lesiones PIRAD 5 son mayores de 15 milímetros o que el nódulo ha sobrepasado la cápsula prostática.
La resonancia magnética multiparamétrica tiene una sensibilidad y una especificidad superior al PSA y el tacto rectal juntos. El problema es que es costoso hacerle como screening resonancia magnética a todos en el cáncer de mayor incidencia de nuestra región. Por tanto, nos reservamos la resonancia cuando hay dudas en el diagnóstico o cuando el paciente no desea alargar la biopsia de próstata lo más que pueda y estar seguro de dónde tiene la lesión. Por tanto, el cribaje o el screening sistemático de PSA y tacto rectal detecta tumores en etapas tempranas y con mayor probabilidad de curación, pero también es probable que tratemos tumores que nunca hubiesen llegado a dar síntomas. Es por eso que es importante informar al paciente de esto, que si encontramos un tumor, puede ser que ese cáncer no lo vaya a matar o incluso puede ser que ese cáncer no necesite tratamiento. Por ejemplo, si descubro un cáncer de baja carga tumoral, de bajo riesgo, un paciente de 80 años, pues lo único que yo quizá le añada a este paciente es ansiedad, porque ese cáncer no lo va a matar, no lo voy a tratar, el paciente va a saber que tiene un cáncer y muchas veces quizá la idea de que tiene un cáncer que no va a ser tratado, pues le genera mucha ansiedad y mucha frustración. Por tanto, antes de iniciar un screening, pues hay que hablar con el paciente sobre los riesgos y beneficios del screening prostático. Y este es un estudio interesante en donde agarraron a perros, pastores belgas, y los entrenaron por 2 años a oler la orina de pacientes con cáncer de próstata. Y entonces agarraron 600 pacientes que ya habían sido previamente biopsiados, 33 con cáncer y 33 sin cáncer, y pusieron a los perros a oler la orina. El perro detectó las muestras provenientes de cáncer de próstata en 30 de 33 pacientes. ¿Okay? Y en los 3 casos que fallaron, a esos pacientes los rebiopsiaron y de esos 3 casos, uno sí tenía cáncer cuando la biopsia inicial había sido negativa. Y el perro, viendo la orina, tuvo una sensibilidad y especificidad de 91%, más que el tacto rectal, el PSA juntos y la resonancia magnética multiparamétrica. O sea, lo que quiero decir con esto no es que hay que tener un perro en la consulta. Lo que quiero decir es que hay sustancias en la orina, demostradas indirectamente en este estudio, que pueden predecir la probabilidad de tener cáncer de una manera no invasiva y que aún no conocemos. Y mientras ese tiempo llegue, pues lo que tenemos que hacer es usar lo que tenemos en las manos, que es el PSA total, PSA libre, y si es necesario, pues la resonancia magnética multiparamétrica. Entonces las guías de 2020 de la Asociación Europea de Urología recomiendan iniciar el screening prostático en hombres mayores de 50 años. Mayores de 45 años si son descendientes de raza negra o si hay una historia familiar de primer grado, sea padres o hermanos con cáncer de próstata. Y a los 40 años si el paciente se conoce que tiene la mutación del gen del cáncer de mama 2, que está muy relacionada con cáncer de próstata de origen familiar. Otra pauta de screening que se ha propuesto y está ahora empezándose a validar en muchos estudios es hacer un PSA basal a los 40 años y con ese PSA basal clasificar a los pacientes en alto riesgo y bajo riesgo. Los pacientes de 40 años que tengan un PSA por debajo de 1 no necesitan repetirse el PSA hasta 8 años después. Y los pacientes de 40 años que tienen un PSA mayor de 1, pues esos son los que le vamos a hacer el PSA anual. ¿Okay? Y ese mismo PSA puntual, se abrió el micrófono de alguien de la... Bájale, amor. Pueden poner el micrófono en mute. Gracias. Y esa misma pauta de PSA a los 60 años, pues el punto de corte es 2. Si el paciente de 60 años tiene un PSA inferior a 2, pues se le repite el PSA en 8 años y si es mayor de 2, se le hace cada año. ¿Okay? ¿Cuándo paramos el screening? Pues cuando el paciente tenga una expectativa de vida inferior a 15 años. Para eso podemos usar la escala de Koch. También hay varias aplicaciones en celular e internet que la calculan y no tiene ningún sentido hacer un screening de próstata en un paciente que tiene un cáncer que no lo va a matar. Y es por eso que cuando el paciente llegue a 80, 85 años, no tiene comorbilidades importantes, no tiene ningún sentido pedirle PSA a estos pacientes. Por tanto, referimos al urólogo cuando al tacto rectal tenemos un nódulo sospechoso, cuando el PSA total
sea mayor o igual a 4, o cuando la velocidad en que se está elevando es muy rápida. ¿Ok? Por tanto, volviendo al caso de un paciente de 51 años, PSA dentro de los límites normales, 2,65, no hay comorbilidades importantes salvo síntomas del tracto urinario inferior leves, hipertenso, nada más. ¿Le hacemos o no le hacemos el tacto de próstata? Pues claro, la respuesta es sí. Y de hecho, en este paciente le hicimos el tacto rectal y tenía una induración, pero era dudosa, no era un nódulo pétreo clásico, era una cosa dudosa y es por eso que se decidió en vez de repetir el PSA en un año, pues en 6 meses. En 6 meses llegó y el PSA era de 3,49. El paciente no se mostraba muy reacio a hacerse la biopsia, así que se hizo una prueba con ciprofloxacino a pesar de que no tenía síntomas de prostatitis y se repitió la prueba en un mes. Como el PSA seguía subiendo, se habla con el paciente y se decide hacer la biopsia de próstata y efectivamente en la biopsia de próstata salió un cáncer de próstata de Lesion 4 más 3, o sea, un riesgo intermedio. Por tanto, se decidió hacer una prostatectomía radical con linfadenectomía pélvica que confirmó este cáncer de próstata Gleason 4 más 3, ganglios negativos, márgenes negativos y hasta la fecha pues lleva un año de seguimiento y no tiene PSA indetectable. ¿Okay? Y de esta manera se le pudo tratar al paciente desde la primera vez que lo vimos hasta que se hizo la cirugía, pues un espacio de 10 meses. ¿Okay? Y pudo haber sido antes, pero no se recomienda hacer la prostatectomía radical a menos de un mes y medio, 2 meses de la biopsia, por el riesgo de la inflamación que queda entre la próstata y el recto. Hay riesgo de que durante la cirugía pueda haber una ruptura, una lesión rectal. Así que después de la biopsia se espera pues un mes y medio, 2 meses más o menos para hacer la prostatectomía radical. Bueno, caso 2. Vamos a hablar sobre el manejo de los síntomas del tracto urinario inferior. Este es un hombre de 69 años que refiere chorro flojo, entrecortado, sensación de que no vacía bien la vejiga, que tarda mucho en completar la micción y después de orinar, pues siente una sensación de un grifo mal cerrado, un goteo postmiccional. Refiere en algunas ocasiones que ha presentado urgencia, pero no se le escapa la orina. La frecuencia urinaria nocturna se levanta 4 veces cada noche a orinar y cuando orina, pues no orina tanto. Niega fiebre, niega orina maloliente, niega sangre en la orina, niega disfunción eréctil, niega otros antecedentes de interés. Al tacto rectal la próstata era grado 3, era una próstata grande, pero no era dolorosa, era adenomatosa y sin nódulos palpables. Y el PSA que aportaba, pues 2,6. ¿Cómo abordamos a este paciente? Bueno, primero, los síntomas urinarios bajos los podemos clasificar en 2 grandes grupos y son muy importantes a la hora de escoger el tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes. ¿Okay? Los podemos clasificar en síntomas obstructivos, también algunos libros los describen como síntomas de vaciado. Son vacilación, flujo flojo, intermitente, esfuerzo miccional, micción prolongada, sensación de vacío incompleto, goteo postmiccional. Y el otro grupo son los síntomas irritativos o de llenado, que son frecuencia urinaria, urgencia, incontinencia de urgencia, nicturia, que levantarse más de 3 veces en cada noche. ¿Okay? Los primeros pues hablan de la mayoría de las veces de una obstrucción infravesical, aunque también puede deberse a otras causas, y la otra habla más de una irritación de la vejiga, producto muchas veces de el esfuerzo que hace para vaciar. O sea que cuando un paciente empieza a tener síndrome del tracto urinario inferior, generalmente empieza con la sintomatología obstructiva y si esto no se trata con el tiempo, pues empiezan a venir los síntomas irritativos. Por tanto, los síntomas del tracto urinario superior, sí, la causa más frecuente es la hiperplasia benigna de próstata, pero muchas otras cosas pueden causar eso, como un detrusor hipoactivo, como ocurre en los pacientes diabéticos, un detrusor hiperactivo, vejiga hiperactiva, también ocurre esto en los pacientes diabéticos, por ejemplo, poliuria nocturna, pacientes que orinan mucho en la noche y no necesariamente es por próstata, pacientes que tienen insuficiencia venosa, insuficiencia vascular, edema de miembros inferiores, cuando se acuestan, todo ese líquido que tienen las piernas pues se redistribuye en el cuerpo y se traduce en mayor producción de orina por parte de los riñones y se levanta muchas veces a orinar. Síndrome de dolor pélvico crónico o prostatitis, esto generalmente ocurre en hombres que pues por su trabajo o lo que sea, pues se aguantan mucho las ganas de orinar, toman poca agua y se inflama la próstata, pues también da unos síntomas de tracto urinario inferior
vejigas neurógenas, infección de orina, cuerpo extraño, estenosis en la uretra, el tumor vesical, que es la primera causa de sangrado no sintomático en mayores de 50 años, especialmente si son fumadores. Y eso es lo que hay que tener presente. Una persona mayor de 50 años acude con sangrado, no hay que pensar o asumir que es la próstata. Lo primero que hay que pensar es en un tumor vesical. Y litiasis en la uretra también puede dar esto. Entonces, hay muchas cosas que hay que tomar en consideración antes de iniciar una medicación en un paciente que tiene un síndrome, síndromes en el tracto urinario inferior. Y hablar brevemente que la hiperplasia benigna de próstata es una enfermedad muy prevalente. La prevalencia en las personas de 45 a 49 años es de 2.7%, pero esto va aumentando de manera lineal hasta un 24% a los 80 años, y a partir de los 24, de los 80 años, pues la prevalencia se mantiene estable. ¿Ok? Por tanto, el riesgo para que un hombre de 46 años asintomático pueda desarrollar síntomas del tracto urinario inferior o hiperplasia benigna de próstata a lo largo de su vida es de 45%. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con estos pacientes? Pues al principio la próstata empieza a crecer. En la hiperplasia benigna de próstata estamos hablando, la próstata empieza a crecer y el crecimiento es gradual. Y ese crecimiento tan gradual pues le da el tiempo al cuerpo de poderse habituar. ¿Ok? Entonces, la próstata puede empezar a crecer hacia adentro del conducto o hacia la salida de la vejiga y ir ocasionando obstrucción. Y la vejiga, para compensar esa obstrucción, se contrae con más fuerza. En un principio, pues la verdad no hay síntomas muy significativos porque la misma vejiga va compensando con aumentar su presión a la hora de vaciar esta obstrucción. Pero a medida que va pasando el tiempo, la vejiga se va hipertrofiando. Y hago la analogía como a la hipertensión y la hipertrofia cardíaca. El corazón, al luchar contra la presión arterial, pues se va hipertrofiando. Pues lo mismo ocurre con la vejiga. La vejiga va engrosando sus paredes de tal manera que cada vez va perdiendo elasticidad. Y como la vejiga es un músculo pues liso, involuntario, con el tiempo va presentando fasciculaciones. Y hago la analogía también con cardiología, cuando el corazón pues lucha mucho tiempo con la presión arterial sistémica, pues el corazón empieza a hacer una fibrilación auricular. Pues una vejiga hiperactiva es como si fuera la fibrilación auricular, pero de la vejiga. Y eso produce entonces la vejiga de lucha, la famosa vejiga de lucha, y esto hace que el paciente cada vez pues aguante menos líquido, menos contenido vesical, menos orina, que el paciente empiece, además de los síntomas obstructivos, a tener síntomas irritativos en la vejiga, que son urgencia y nicturia, etcétera, etcétera. Y una cosa pues a tener en cuenta en la hiperplasia es que los síntomas no se relacionan con el tamaño de la próstata. Al contrario de lo que mucha gente piensa, mientras más próstata más grande, pues más problemas tengo. Pues no, lo que da problemas es la manera en que crece o se hipertrofia la próstata. Si la próstata se hipertrofia hacia el cuello o hacia el conducto, pues esta próstata va a dar más problemas independientemente del tamaño que tenga. Es por eso que el volumen prostático en ultrasonido no se correlaciona tanto con los síntomas como lo son los cuestionarios estandarizados de síntomas prostáticos. Cuando la enfermedad pues avanza aún más, la vejiga le cuesta vaciar todo su contenido y siempre queda un remanso de orina, lo que llamamos residuo posmiccional, y este residuo posmiccional puede sedimentar y provocar litiasis urinaria y también infecciones de orina de repetición. Entonces, esto ya nos está hablando pues que el paciente necesita ser ayudado con algún tipo de desobstrucción. Entonces, estas infecciones de orina de repetición obviamente pueden empeorar los síntomas irritativos, y estas litiasis, que si se mueven en la vejiga y se colocan a la salida de la vejiga en el momento de la misión, pueden empeorar los síntomas obstructivos también. Cuando la enfermedad sigue avanzando, el aumento constante de la presión intravesical, que aumenta no solamente por la fuerza que hace la vejiga, sino también por la fuerza abdominal, la prensa abdominal que hace el mismo paciente para poder orinar, con el tiempo la mucosa vesical se hernia
entre el músculo detrusor y provoca lo que llamamos unos divertículos vesicales. Y esto es un mecanismo natural y desesperado del cuerpo de bajar las presiones intravesicales, ya que secuestra orina. Cuando la vejiga está vacía, se mete orina ahí, cuando la vejiga se está llenando, se va metiendo orina ahí, y en el momento de la contracción a la hora de orinar, el cuello del divertículo se cierra por la contracción del músculo y esa orina queda secuestrada ahí, y es una manera pues del cuerpo de bajar esa presión intravesical de alguna manera, pero esta orina retenida pues empeora las infecciones de orina a repetición e incluso puede hacer litiasis adentro de los divertículos. Cuando la enfermedad sigue progresando, se dañan los mecanismos naturales antirreflujo que tenemos. O sea, nosotros, los seres humanos, en la porción intramural del uréter, o sea, la última porción del uréter, pues hay una válvula natural antirreflujo. O sea, por más llena que esté la vejiga, la orina no se regresa para arriba. Pero en estos pacientes llega el momento que por los aumentos de la presión intravesical, este sistema valvular antirreflujo se daña y cada vez que el paciente orina, hace fuerza para orinar y la vejiga se contrae con fuerza, esa presión se transmite a los riñones y es una manera desesperada del cuerpo de disminuir de alguna manera esa presión intravesical a costa de que esa presión poco a poco va deteriorando la función renal. O sea que estos pacientes con el tiempo se les va deteriorando la función renal e incluso pueden quedar en diálisis. O sea que esta hiperplasia benigna de próstata, a final de cuentas, tan benigna no es. Y ya en las fases finales de la enfermedad, pues la vejiga se cansa de luchar y como pasa en el corazón también, la insuficiencia cardíaca pues queda en insuficiencia vesical, pues en urología se llama detrusor hipoactivo, detrusor acontráctil, son vejigas que ya no se contraen, vejigas que aguantan mucha orina e incluso el paciente puede tener una retención de orina crónica porque no hay dolor y orinar incluso por rebosamiento. El paciente refiere, bueno, se me escapa la orina todo el rato y es que la orina que se sale porque ya no cabe más adentro de la vejiga. O sea, estos pacientes no pueden orinar y generalmente ya tienen la función de los riñones deteriorada. Por tanto, a la hora de valorar a un paciente con hiperplasia benigna de próstata, tenemos que enfocarnos mucho en la historia clínica para descartar vejiga neurógena y otros padecimientos como tumores vesicales, infecciones de orina, etcétera. Tenemos que preguntar la diabetes, que si el Parkinson, que si el Alzheimer. Estos pacientes en los estadios avanzados de su enfermedad se olvidan hasta de orinar y tienen problemas de que pues van a orinar cada rato, pero porque no vacían la vejiga como deben vaciarla. Isquemia cerebral puede dar trastornos en las contracciones de los esfínteres, tabaquismo, antecedentes familiares, etcétera. Se ha visto que la hiperplasia benigna de próstata puede heredarse como una herencia autosómica dominante. El examen físico del tacto rectal, claro, primero nos sirve para screening prostático, nos ayuda a descartar prostatitis aguda, prostatitis bacterianas crónicas y nos orienta también sobre el tamaño prostático, que eso también nos ayuda a elegir el tratamiento, el manejo médico, farmacológico que le vamos a dar y de eso hablaremos más adelante. Una cosa importantísima es dar los cuestionarios estandarizados. Yo en lo personal uso el IPCS, que es el síntoma internacional de síntomas, el índice internacional de síntomas prostáticos. El IPCS es fabuloso porque primero es un cuestionario que está hecho para que el paciente lo lea y lo haga. O sea, no está hecho para que alguien se lo lea al paciente y lo llene por él. ¿No? Uno le da al paciente el papel, el paciente mientras espera ser atendido lo va llenando y cuando llega al consultorio ya tiene el IPCS lleno. El IPCS nos divide a los pacientes con síntomas leves, moderados y severos y es más fiable que confiarse en el volumen prostático. Y esto ha sido validado ya en múltiples idiomas y ha sido más que confirmado que es muy eficaz a la hora de evaluar los síntomas prostáticos. También pues hablar de pedir un urinálisis. El urinálisis nos aporta mucha información. Bueno, en el urinálisis podemos ver si hay infecciones, si hay hematuria solitaria, si hay cristaluria, si hay piuria o si el paciente, por ejemplo, tiene glucosuria, si es un diabético no diagnosticado. El PCA obviamente por el screening prostático y también nos sirve el ultrasonido renovesical, pero cuando vamos a pedir un ultrasonido de este tipo tenemos que especificar que lo queremos con vejiga llena,
que queremos que nos midan el volumen prostático y que queremos que nos midan el residuo postmiccional. O sea, si uno no pide esto, muchas veces los radiólogos no lo hacen. Y el residuo postmiccional, pues, también nos ayuda mucho a decidir qué fármaco dar, y al igual que el volumen prostático. O sea, el volumen prostático no nos sirve para predecir la severidad de los síntomas, pero sí nos sirve para elegir el tratamiento. Y otra cosa, cuando predominan los síntomas de irritativo, la nicturia, por ejemplo, una cosa que nos ayuda es el diario miccional. El diario miccional es básicamente que el paciente pues apunte la hora en que orina y la cantidad que orina, y si fue por urgencia o por deseo. Y eso, cuando uno mira el diario miccional por 3 días, pues nos ayuda pues a determinar otras causas de nicturia, por ejemplo, la poliuria por la diabetes o la poliuria nocturna por insuficiencia venosa. Y estamos pensando que es la próstata y resulta ser que no es la próstata. Y esto, pues, este es el cuestionario, el IPCS que les hablé hace un ratito. Es un cuestionario fácil de llenar por el paciente. Consta de 7 ítems que hablan sobre la calidad miccional, de la forma en que orina, y uno sobre la calidad de vida. Y pues estos 7 ítems de arriba van de puntuación de 0 a 35. ¿Okay? Y esto, pues, como ya les he dicho, nos ayuda a clasificar la gravedad de los síntomas, nos ayuda a decidir el tratamiento y nos sirve también como control del tratamiento que le vamos a dar. El índice, pues, de 0 a 7, síntomas leves; de 8 a 19, moderado; y mayor de 20, síntomas severos. ¿Okay? Con los síntomas leves, o sea, el IPCS de 0 a 7, pues, la mayoría de las veces solamente necesitamos observación y cambios en el estilo de vida. No le puede decir al paciente, mire, usted lo que tiene que hacer es disminuir la ingesta de alcohol y café, que son diuréticos; comida picante y condimentada, a veces son irritantes; beber agua no tan cerca de la hora de dormir para evitar la nicturia. Si el paciente pues se le hinchan las piernas, decirle que pues cuando 1 o 2 horas antes de dormir eleve las piernas. También la micción pautada ayuda, porque se ha visto que la vejiga, mientras más llena está, más débil es el detrusor. O sea, las retenciones agudas de orina ocurren muchas veces cuando se produce mucha orina y el paciente no es capaz de ir a orinar por alguna razón X. Por tanto, decirle al paciente que tenga o no tenga ganas, vaya a orinar cada 2 o 3 horas. Orinar antes de acostarse y antes de levantarse, no aguantarse las ganas de orinar, esto es lo que ya hemos dicho. Esperar a orinar el segundo chorro, el chorrito del final, que cuando los pacientes empiezan a tener problemas obstructivos, pues siempre hay un chorrito del final que hay que esperarlo, y ordeñarse la uretra al finalizar la micción. Esto es para evitar el goteo postmiccional. ¿Okay? ¿Qué hacemos en los síntomas de 8 a 35? O sea, de moderado a severo. Pues tenemos en el armamentario básico los alfa bloqueantes, que no voy a ondear en el mecanismo de acción, pero básicamente inhiben las contracciones de los músculos lisos del estroma prostático. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que son los medicamentos que se usan para la disfunción eréctil, pues se ha visto también que aumentan pues el flujo urinario. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que es la enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, pues esta enzima pues evita esa reacción química. Y consideraciones del uso de los alfa bloqueantes, pues así a grosso modo, cuando yo voy a dar alfa bloqueantes, estamos la doxazosina, tansulosina, silodosina, terazosina, fusosina. Tengo que tener algunas consideraciones antes de darlo, unas consideraciones muy básicas. Primero, saber que ellos mejoran el IPCS, mejoran el flujo máximo, previenen la progresión de la hiperplasia benigna de próstata y parecen aumentar el éxito cuando se retira una sonda después de una retención aguda de orina. ¿Okay? Hay que tener eso muy en cuenta. Todos tienen la misma eficacia, no importa la molécula, lo que varía es el inicio de acción de ella. La doxazosina, terazosina y fusosina, el inicio de acción es alrededor de 2 a 4 semanas. La tansulosina y silodosina, el inicio de acción es 8 horas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de prescribir medicamento, porque hay que corregir las expectativas del paciente. Usted le dice, le empieza a pautar la medicación y le dice, téngale paciencia a la medicación, esto le va a corregir el problema, pero tiene que esperar un poquito. Y el inicio de acción para corregir los síntomas irritativos, o sea, ya
los cambios producidos en la vejiga por la obstrucción, eso sí tardan un poco más, 1 a 3 meses. Entonces, si el paciente tiene urgencia y nicturia, esos síntomas tardan más en irse con el uso de alfa-bloqueantes. Otro efecto secundario común de esto es la eyaculación retrógrada. Es un problema que muchos hombres se quejan, ¿no? "No, mire, doctor, que en la relación sexual pues tuve un orgasmo, pero no eyaculé. Tengo miedo de que eso ahí adentro pues me vaya a pasar algo". Bueno, esto ocurre porque relajan el cuello de la vejiga. Al relajar el cuello de la vejiga, pues en el momento del orgasmo, que naturalmente el cuello de la vejiga se cierra, sigue abierto y el semen se mete en la vejiga en vez de salir para adelante y el paciente lo orina después. Eso hay que explicar al paciente que eso no tiene ninguna importancia. Después que tenga erecciones y tenga orgasmo, pues ya lo orinará después. Eso no es de importancia. Y otro efecto adverso a tener en cuenta es el mareo, la fatiga y la hipotensión ortostática. Hay veces que a los pacientes hay que empezarle el tratamiento a media dosis o a días alternos para que el paciente se vaya habituando y decirle al paciente que los movimientos pues no sean tan bruscos, que si está acostado no se levante a correr de una vez, que se siente primero en la cama un rato y después se levante. Estas maniobras pues ayudan a disminuir estos efectos secundarios que son muy engorrosos para el paciente. Y otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que hasta ahora en ningún estudio prospectivo, aleatorizado y controlado, los alfa bloqueantes han demostrado disminuir el riesgo de cirugía y disminuir el riesgo de retención aguda de orina. No han demostrado disminuir esto. Previenen la progresión, sí, pero no nos disminuyen el riesgo de cirugía o de retención aguda de orina. Las consideraciones de la inhibidores de la fosfodiesterasa 5, pues hasta ahora el tadalafilo 5 miligramos diarios es el único medicamento de este grupo que, de sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo, que ha sido aprobado para esta indicación del HBP. ¿Okay? Y pues se ha visto que mejora el IPCS, el Qmax, mejora la disfunción eréctil y en global todo esto pues mejora la calidad de vida del paciente y es ideal para tratar síntomas obstructivos en pacientes que además tengan disfunción eréctil. Pues se toma una pastillita cada día y pues se cura de las dos cosas. Entonces, igual que los alfa bloqueantes, no han demostrado en ningún estudio prospectivo, aleatorizado y controlado que disminuyan el riesgo de retención aguda de orina o el riesgo de cirugía. El efecto adverso más común es el rubor facial, pues el paciente se queja de que se le ponen las puntas de la oreja roja, la punta de la nariz roja o toda la cara roja, pero se ha visto que los pacientes que toman este medicamento no presentan un mayor riesgo de infarto o de eventos cardiovasculares comparado con el placebo. O sea que hay que quitarle al paciente el miedo de que le va a dar algo en el corazón, que ese es el miedo fundamental cuando uno le ofrece ese tipo de medicamentos, pues excepto el rubor facial. Eso sí, están contraindicados cuando el paciente toma, por ejemplo, nitroglicerina para la angina de pecho o cuando tiene obviamente una enfermedad cardiovascular importante, porque la relación sexual en sí es una prueba de esfuerzo. ¿Okay? Precaución en la combinación con alfa bloqueantes. Pues con ciertos alfa bloqueantes pues, se ha visto que puede aumentar el riesgo de hipotensión. Y las consideraciones de los 5-ARI, de los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Tenemos 2-finasteride y dutasteride. Estos medicamentos son muy interesantes porque mejoran el IPCS, mejoran el flujo, mejoran la progresión de la hiperplasia benigna de próstata. Con el tiempo reducen el volumen prostático, ¿sí? Y además mejoran la hematuria crónica producida por la hiperplasia benigna de próstata. Estos pacientes que a cada rato van sangrando, que ya le hemos hecho estudios, no tiene tumor vesical, no tiene litiasis, no tiene otra causa más que sangran las varices del adenoma prostático, pues estos pacientes uno se le empieza a dar un finasteride o un dutasteride y a los 2 días pues el sangrado ha parado. Y esto pues lo hace muy interesante. Y lo más importante es que los inhibidores de la 5-alfa reductasa sí han demostrado en estudios prospectivos aleatorizados y controlados que reducen el riesgo de que el paciente caiga en retención aguda de orina y que el paciente caiga en una cirugía en un 50%. Pero no todo es color de rosa. El inicio de acción no es inmediato, o sea, tardan a veces hasta 9 meses en empezar a ver los efectos de esto. Y también, pues, que todos los pacientes no se benefician igual. Los pacientes que más se benefician de estos medicamentos son los pacientes que tienen un PSA total mayor de 1.4 o que tienen un volumen prostático mayor de 40 cc.
Además, pues, este medicamento, al ser un inhibidor de la producción de dihidrotestosterona, puede causar disfunción eréctil en algunos pacientes y también nos puede confundir a la hora de hacer screening prostático. ¿Por qué? Porque después de un mes de estarlo usando, el finasteride reduce el PSA a la mitad. Y eso nos puede confundir a la hora de decidir cuándo hacer una biopsia o no a un paciente con screening prostático. Y es por esto que cuando se hace screening prostático se debe tomar en cuenta si toma finasteride o tasteride y multiplicar el valor de PSA total que pedimos por 2 para acercarlo un poco más al valor esperado si no tomara el medicamento. Y pues por esta disminución de PSA ha sido estudiado para ver si previene el cáncer de próstata y se ha visto que en global reduce el riesgo de cáncer de próstata un 25%, pero cuando se estratifican los riesgos solamente actúa en los pacientes con cáncer de próstata Gleason 3+3, que son los cánceres de próstata insignificantes, pero no actúa en los pacientes con cáncer de próstata Gleason 4+4 y superiores, que son los cánceres de próstata clínicamente significativos. Y es por esto que no ha sido aprobado para la prevención del cáncer de próstata, porque no aporta beneficio, ya que queremos es que prevenga los cánceres de próstata clínicamente significativos, no los insignificantes. Así que no está indicado para esto. Y este es el primer estudio que se habló de la combinación de un alfa bloqueante con un inhibidor de la 5 alfa reductasa. Este es el estudio MTOP, se publicó en el 2003 y ellos vieron pues que el finasteride solo y la doxazosina sola mejoraban la progresión, pero cuando ellos dos se combinaban, pues tenían aún mayor efecto en la mejoría de la progresión, ¿ok? Y que si uno los tomaba por individual, pues el finasteride es el único que logró proteger al paciente de una retención aguda de orina en comparación con el placebo y de una cirugía. Y que la doxazosina sola no, pero el tratamiento combinado protegió aún más al paciente de una retención aguda de orina y de una cirugía. Y pues el racional de dar los dos medicamentos juntos, pues en pacientes principalmente que se benefician, o sea, próstata de 40 cc o PSA mayor de 1.4, 1.5, es que el finasteride y la dutasteride pues tardan un poco en iniciar la acción. Entonces uno le da un alfa bloqueante que la acción es más rápida para que el paciente tenga un alivio de los síntomas, mientras el otro, el finasteride o el dutasteride, van trabajando en el volumen prostático y en todo lo demás. Y entonces de esa manera, pues a largo plazo podemos evitar que el paciente vaya a una cirugía o que haga una retención de orina en un 50% más. Por tanto, en los pacientes con síntomas moderados o severos, hay que pues, cambiar el estilo de vida, como ya lo hemos hablado. Podemos ofrecer alfa bloqueantes para disminuir la progresión. Podemos ofrecer inhibidores de las 5 alfa reductasa en pacientes con próstatas mayores de 40 cc o PSA total mayor de 1.5. Podemos ofrecer al paciente un anticolinérgico si presenta síntomas irritativos que no mejoran a los 3 meses de haber iniciado el tratamiento desobstructivo farmacológico, como ya había mencionado, los síntomas irritativos cuando se desobstruye farmacológicamente el paciente mejoran a los 3 meses, pero si pasan ya los 3 meses y el paciente sigue con ictura, sigue con urgencia, pues podemos añadir un anticolinérgico como una oxibutinina, tolterodina, etcétera, con la salvedad pues de que puede dar visión borrosa, sequedad de mucosas y que el efecto no es inmediato, empieza a las 2 semanas, ¿ok? Sí no se recomienda en pacientes con residuos posmisionales muy elevados porque los anticolinérgicos inhiben las contracciones involuntarias de la vejiga y si es un paciente que ya está reteniendo orina, pues podemos precipitarle una retención aguda de orina. ¿Okay? Así que hay que evitar los anticolinérgicos en pacientes con residuo posmisional elevado. Y también tenemos que tomar en cuenta el tadalafilo de 5 miligramos cada día y en pacientes que tengan síntomas del tracto urinario inferior, más disfunción eréctil. Y podemos pues añadirle a este tratamiento el tadalafilo, pues podemos añadirle también la finasteride por su cuenta para además disminuir al paciente la probabilidad de caer en una retención aguda de orina o de caer en una cirugía. ¿Okay? Entonces, bueno, pues el tratamiento combinado, ya hablé de esto. ¿Cuándo consideramos operar al paciente? Pues, consideramos operar al paciente
cuando el paciente ya tiene piedras en la vejiga o divertículos, cuando el paciente tiene residuos postmiccionales elevados, porque ya esto es un aviso de que lo que sigue pues es el daño vesical, daño renal, cuando el paciente orina por rebosamiento, cuando hay infecciones de orina de repetición, cuando hay recurrencia de retenciones agudas de orina, cuando tenemos el manejo médico pero no mejora al paciente, cuando tiene síntomas muy severos. Y una indicación absoluta de cirugía es cuando el paciente hace retención aguda de orina asociado a falla renal que mejora con el sondaje, porque esto quiere decir que si a este paciente le quitamos la sonda, esos riñones seguirán deteriorándose, o cuando el paciente tiene hidronefrosis con o sin deterioro de la función renal, porque estos pacientes, si les retiramos la sonda, pues quedarán en diálisis, así que o le dejamos la sonda de manera permanente, o con recambios periódicos, o lo desobstruimos de manera quirúrgica. Ahora, el caso clínico que mencionamos, este era un paciente con síntomas urinarios inferiores, de tracto urinario inferior moderados, que no parece tener prostatitis, ni sangrado, ni disfunción eréctil, ni antecedente de interés. La próstata al tacto, si es grande, el PSA es normal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo abordamos a este paciente? Pues le pedimos un IPSS. El IPSS pues marcó un 14 con Quality of Life, calidad de vida en 4, por tanto tiene unos síntomas moderados. Y pues le solicitamos el resto de estudios, urinálisis, le solicitamos un ultrasonido con vejiga llena, volumen prostático y residuo postmiccional, porque en el tacto rectal me pareció grande la próstata, pues que quiero valorar pues el residuo. Mientras esperamos estos resultados, de una vez le inicio el tratamiento. O sea, le inicio un tratamiento combinado con alfa bloqueante, inhibidor de la 5, alfa reductasa, o sea, una doxazosina o tamsulosina con un finasteride o dutasteride. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene síntomas moderados y que al tacto rectal pues me parece una próstata grande. Este es un paciente que se va a beneficiar de un tratamiento combinado, mientras me llegan las otras pruebas para descartar infecciones de orina y otras cosas más. Y el último caso brevemente, este es un paciente de 65 años que acude al cuarto de urgencia por la tarde por presentar imposibilidad para la micción de hace 9 horas y ahora con dolor intenso y hipogastrio desde hace unas horas. Es la primera vez que le pasa esto en su vida. Comenta que la noche anterior se estaba tomando unas cervecitas con los amigos y se fue a dormir y amaneció así que no podía orinar. ¿Okay? Refiere que el último PSA que se hizo había sido el año pasado, no recuerda el valor, pero dice que el médico le había dicho que estaba bien. Y el paciente refiere que no tenía problemas para orinar, pero que al orinar a veces se le escapaban las heces o le sangraban las hemorroides. ¿Okay? No tiene antecedentes patológicos de interés, ni quirúrgicos, ni cólicos nefríticos, y al examen físico pues estaba febril, se palpaba el globo vesical y el tacto rectal pues una próstata grande, adenomatosa, sin nódulos, simétrica, no dolorosa ni caliente. Esto lo puse porque muchas veces los pacientes, uno le pregunta, ¿usted cómo orina? El paciente dice, yo orino bien. ¿Sí? ¿Qué tan bien orina? Bueno, yo orino bien, el único problema es que se me sale la hernia inguinal cuando orino. O sea, eso quiere decir que está haciendo fuerza para orinar. Yo orino bien, pero me sangran las hemorroides. Eso quiere decir que está haciendo fuerza para orinar. Lo que quiero decir es que la hiperplasia benigna de próstata es algo que ocurre tan gradual en el tiempo que el paciente se acostumbra a orinar mal. Y si uno le pregunta, ¿usted orinó bien? El paciente casi siempre le va a decir, yo orino bien, porque para él orinar bien es que salga orina, pero no necesario. Si uno ahonda en esto, si uno le da el IPSS, uno puede llegar a más conclusiones. Entonces, ¿cómo abordamos a este paciente? Bueno, este es un paciente en edad de riesgo para hiperplasia benigna de próstata. Tiene un antecedente de vejiga llena por tiempo prolongado. Esto lo había mencionado antes. Mientras más llena está la vejiga, menos fuerza tiene el detrusor. Y lo sé porque el paciente ha estado expuesto a diurético, o sea, alcohol, más sueño. O sea, después de beber su cervecita se fue a dormir y esto pues hizo que durante la noche pues se le llenara la vejiga de orina, y a la mañana, cuando la vejiga estaba repleta, pues no tenía la fuerza para luchar contra su obstrucción. Es poco probable que tenga una estenosis de uretra porque no hay antecedentes de sondaje, traumatismo, o cólicos autoexpulsión, no tenía antecedentes de litiasis, y es poco probable que sea un cáncer de próstata avanzado porque el tacto rectal no me pareció un nódulo sospechoso. Es más, era una próstata inmensa y refiere además el paciente que el año pasado le habían hecho un PSA normal.
Por tanto, la primera sospecha pues, es que es una retención aguda de orina por obstrucción prostática benigna. Por tanto, colocamos una sonda vesical. Ahora, la pregunta, ¿qué laboratorios le solicitamos? Pues tenemos que solicitar una creatinina sérica, un urinalysis y un cultivo de orina. Y esto, pues, básicamente para ver si este paciente en retención aguda de orina hace insuficiencia renal. Porque si este paciente en retención aguda de orina tiene insuficiencia renal, esto quiere decir que este paciente lo que necesita es una cirugía. Hay que dejarle esa sonda hasta que se pueda desobstruir. Hay que pedir un urinálisis y un urocultivo porque pues, si es una retención aguda de orina por una prostatitis o por una infección o el paciente me hace sepsis después del sondaje, pues tenemos que tener eso ya trabajado para cuando salgan los resultados. El paciente no tiene comorbilidades importantes, por lo que una creatinina elevada hace sospechar de falla renal secundaria a HBP. ¿Ok? Por tanto, es criterio de cirugía. Entonces, ¿qué hacemos cuando lo sondamos? O sea, pinzamos y despinzamos el tubo de la sonda para que el paciente no haga una hematuria ex vacuo o no haga un síndrome vasovagal. Esto es una práctica muy frecuente. Sondamos al paciente, se empieza a vaciar y dice, pínzale la sonda, pínzale la sonda. Aporta esto. Pues este es un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado, en donde tomaron 294 casos de retención aguda de orina, los aleatorizaron en dos grupos, en clampaje y desclampaje, o sea, descompresión gradual de la vejiga y descompresión rápida. Y lo que vieron analizar uno y otro grupo es que no hubo diferencias estadísticamente significativas en los cuadros vasovagales o las hematuриas postvacuos. O sea, no importa si se desclampó o no, ambos grupos tuvieron cerca de 10% de incidencia de hematuриas vacuas. Y ningún paciente tuvo un síndrome vasovagal. Por tanto, cuando viene un paciente con retención aguda de orina, se coloca la sonda y se deja vaciar, no hay que estar clampando y desclampando. ¿Okay? Una vez vaciada la vejiga y calmado el dolor, retiramos el catéter en urgencias para mandar al paciente sin sonda y le damos una cita control con urología. Dejamos el catéter y enviamos a consulta externa de urología para valorar que el urólogo le retire la sonda. O dejamos el catéter, iniciamos algún tipo de medicación desde urgencia sin conocer de nada al paciente y enviamos a consulta de urología para retirada de sonda. Pues obviamente la respuesta ya la hemos dicho antes, la respuesta es la 3. Cuando un paciente viene con retención aguda de orina y se sospecha que es por causa prostática, inmediatamente hay que iniciar un alfa bloqueante. Los alfa bloqueantes en metaanálisis han demostrado que mejoran la probabilidad de éxito cuando se retira una sonda vesical después. Por tanto, desde que ponemos una sonda ya podemos iniciar la doxazosina, la tansulosina, la alfuzoxina, para que cuando el paciente vaya al urólogo pues haya más éxito en la retirada de sonda. Cuando sondamos al paciente y lo enviamos a consulta externa, le asesoramos que vaya haciendo rehabilitación vesical. Pues esto se hace mucho en muchos sitios, pues se pone un tapón en la sonda y se le dice al paciente, no, usted vaya, cuando sienta ganas de orinar, destapa, orina y se la vuelve a tapar. De esa manera la vejiga se va ejercitando, llenando y vaciando para que cuando le quiten la sonda, pues pueda orinar mejor. Pues se ha hecho estudios prospectivos, aleatorizados y controlados, comparando los grupos en donde se entrenan la vejiga y grupos en los que no se deja la sonda y que se vacíe y punto. Y la verdad no han encontrado unas diferencias estadísticamente significativas en el éxito a la retirada de la sonda. Por tanto, se le puede retirar se le puede colocar la sonda, se inicia el fafo bloqueante y se envía con su bolsita a casa. No es necesario estar con el tape y destape de la sonda. Por tanto, podemos concluir que el cáncer de próstata es el de mayor incidencia y mortalidad en Latinoamérica y Caribe. El tacto rectal y el PSA aumentan la sensibilidad del screening, o sea que tenemos que hacer los dos. Se debe informar al paciente sobre los riesgos y las ventajas del screening prostático. La resonancia multiparamétrica de próstata puede ayudarnos en caso de duda para detectar un cáncer de próstata clínicamente significativo. Referir al urólogo en PSA mayores de 4, velocidad de PSA mayor a 0.75 nanogramos mililitro año. Los síntomas del tracto urinario inferior no son todos por hiperplasia benigna de próstata, hay múltiples condiciones que la causan. La causa más frecuente es la hiperplasia benigna de próstata. La hiperplasia benigna de próstata y los síntomas del tracto urinario inferior tienen un impacto en la calidad de vida de los pacientes. El IPSS es una herramienta útil para valorar la severidad de los síntomas, para la decisión terapéutica y para valorar, controlar la respuesta al tratamiento.
Se pueden mejorar los síntomas y la calidad de vida con éxito con manejo farmacológico. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, finasteride y dutasteride, han logrado disminuir el riesgo de retención aguda de orina y cirugía. Y el tratamiento combinado tiene un mayor impacto en la mejoría de los síntomas en pacientes seleccionados. La hidronefrosis con o sin falla renal y la retención aguda con falla renal que resuelven con sondaje necesitan llevar sonda vesical de manera permanente hasta que se le pueda ofrecer una desobstrucción quirúrgica. Iniciar un alfa bloqueante, luego una retención aguda de orina, aumenta el éxito de la retirada de sonda. No es necesaria la descompresión gradual cuando se maneja la urgencia de la retención aguda de orina y no es necesaria la rehabilitación vesical en el manejo de la retención aguda de orina. Bueno, muchas gracias por su atención. Fue una charla extensa, he tratado de condensar lo más que pude y hacerlo de la manera lo más práctica posible para que sea de utilidad pues, en su práctica diaria. Espero que haya sido de su agrado y ahora si tienen alguna pregunta, pues con gusto atendería. Así es, doctor. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Pregunta del doctor Warner. Con un PPSA normal próstata grado 3, ¿está indicado una biopsia? Con un PSA normal. Normal. Ajá. Próstata grado 3, ¿está indicado una biopsia? Así nada más, no está indicado una biopsia con un solo valor de PSA. Como ya había dicho anteriormente, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Como ya había dicho anteriormente, el PSA no es específico del cáncer de próstata, por tanto, un solo valor de PSA es de poca utilidad. A mí me sirve más una secuencia de valores de PSA, o sea, ver el comportamiento del PSA a lo largo del tiempo. Porque una cosa es que el PSA me vaya a mí fluctuando a lo largo del tiempo y otra cosa es que el PSA tenga una tendencia a subirme exponencialmente. Entonces, un valor de 3, así solamente un valor de 3, pues yo lo que haría es repetir el PSA en un tiempo corto y ver cómo se comporta. Si el paciente tiene muchos temores, muchas dudas y tiene la facilidad, pues le pediré una resonancia magnética multiparamétrica de próstata. Pero así de buenas a primeras no es necesario pedirle una biopsia de próstata. Excelente, bien. Otra pregunta que tenemos en el chat, doctor, dice, ¿estaría indicado el uso de antibióticos por PSA elevado aunque el paciente no tenga síntomas de prostatitis? No, no está indicado, la verdad. En el caso clínico lo hice para jugar un poco con la psicología del paciente porque el paciente no se quería biopsiar, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, mira, es verdad, puede ser que sea una infección. Vamos a darte un poquito de antibiótico, vamos a repetir el PSA en una semana, pero si sale alto, te vamos a biopsiar, ¿no? Y de esa manera, cuando llega el PSA alto, pues el paciente viene más dispuesto a biopsiarse de la próstata. Lo que sí es cierto es que yo he tenido pacientes que el tacto rectal pues no es doloroso, le he dado antibióticos previo largo tiempo por hallazgos pues, de calcificación intraprostática en el ultrasonido que parece que es prostatitis crónica, pero no hay un indicio, urinálisis normal, lo envío a la biopsia y fiebre. ¿Okay? La fiebre, la sepsis post-biopsia de próstata es una complicación poco frecuente, pero le ocurre al 3% de los pacientes. Y yo me atrevería a decir que la causa más frecuente de esta fiebre es que biopsiamos un paciente que tiene bacterias dentro de la próstata. Entonces, estos pacientes a veces pueden hacer complicaciones severas, como por ejemplo endocarditis bacteriana por Escherichia coli, por ejemplo. No es algo común, pero pasa. Y lo vemos. Entonces, aunque sí es verdad que no está indicado, pues hay veces que uno, pues, sin perder mucho tiempo, uno podría jugar con esto de los antibióticos. Excelente, doctor. Sí, tenemos otra pregunta en el chat. En pacientes obesos, ¿debemos disminuir el umbral del PSA normal debido a que dicha condición puede disminuir el PSA? Preguntan. Bueno, las personas obesas pues tienen pueden tener PSA disminuido por esto de la producción estrogénica y tal, tejido adiposo. La verdad, cuando nosotros evaluamos un paciente por cáncer de próstata, no nos fijamos tanto, como ya he dicho, en el umbral de PSA en sí, sino en la velocidad del cambio del PSA.
aunque esté dentro de los valores normales. Si yo tengo un PSA que me va aumentando, no importa el umbral, pues este es un paciente muy sospechoso, ¿no? Y si tengo dudas, pues lo biopsio. Ok, excelente, doctor. Dice, otra pregunta del doctor Rafael Benítez. ¿En pacientes con CA de próstata avanzado, estaría indicado los alfa bloqueantes? En pacientes con cáncer de próstata avanzado, pues hay veces que hemos dado alfa bloqueante y hay cierta mejoría. Pero lo que más ayuda a estos pacientes es la resección transuretral de próstata desobstructiva, que a veces la tenemos que repetir. Y esto es un paciente que cuando la enfermedad progresa, no solamente obstruye la uretra, obstruye el cuello de vejiga y obstruye incluso los ureteres, provocando hidronefrosis uni o bilateral, ¿no? Entonces, con estos pacientes hay que andar con mucho cuidado porque, por ejemplo, si los queremos ayudar con KT3JJ y desobstruirle los riñones y se obstruye el abajo, lo que estamos haciendo es dañando los riñones porque la hiperpresión que va a hacer el paciente por orinar por el esfuerzo y la obstrucción se va a transmitir a los riñones por los doble J y los va a terminar dañando. O sea que son pacientes que hay que tomar muchas cosas en consideración. Sí. Excelente, doctor. Tenemos otra pregunta. Cuando se sospecha la presencia de residuos prostáticos postquirúrgicos, ¿y cómo debe abordarse? Bueno, sí, cuando se hace una resección transuretral de próstata, siempre lavamos y sacamos todos los fragmentos que puedan y hacemos luego una citoscopia y verificamos que no haya nada. Pero siempre hay alguno que se queda pegado porque cuando se le electrocoagula, muchas veces el calor del electrocauterio pega al tejido a esto y cuando uno hace la citoscopia parece que no hay nada y resulta ser que hay un fragmentito ahí que se despega después. Pues si el paciente tiene una obstrucción por el fragmento, pues hay que colocarle una sonda vesical, lavarle la uretra a ver si el fragmento sale. A veces lo podemos conseguir, sale el fragmento con una sonda más o menos gruesa. Yo trato de no usar sondas tan gruesas, hasta 20, 22, no más de eso, porque las sondas muy gruesas pueden dar estenosis de fosa navicular por compresión e isquemia, que hace la misma por el calibre tan grande. Y entonces dejarle la sonda por un tiempo para darle oportunidad al fragmento que quede ahí, que se vaya él solo degradando y necrosando. Y llega el momento pues que ese fragmento o lo podemos lavar o el paciente lo puede orinar. Ok, perfecto. Sí, doctor. De Cintia Calix, un paciente con PSA 11 en biopsia resulta 3+3 antes del año. Repite PSA y está al doble. ¿Qué probabilidad de que el cáncer progrese rápido o que pronostique o qué pronóstico se operaría? Ok, es un paciente que tiene un PSA en 11 Ajá. y el resultado de la biopsia es un 3+3 y antes del año se repite el PSA y está al doble, o sea, está en 20 y pico antes del año, eso es lo que quiere decir, está en 20 y pico de PSA. Ajá. Sí, pueden abrir sus micrófonos si desean. Ok, bueno, un paciente con un PSA de 11 es un PSA altito y la biopsia, un Gleason 3+3, es un cáncer de bajo riesgo. Y ese comportamiento de PSA lo que me quiere decir es que probablemente el cáncer está infradiagnosticado, o sea que quizá en alguna parte de la próstata esté un cáncer con Gleason más alto que la biopsia de próstata no pudo determinar. Recordemos que la mayoría de los cánceres de próstata no se ven por ultrasonido y la biopsia ecoguiada es meramente para la referencia anatómica de la próstata, no es al azar los cilindros y entonces muchas veces pues se puede pescar un cáncer de próstata no significativo y de verdad pues hay otra cosa. Entonces hay que sospechar mucho de ese PSA que va subiendo de esa forma en un paciente con un cáncer de próstata del Gleason 3+3. Entonces hay otros parámetros en la biopsia que nosotros nos fijamos para valorar la probabilidad de que el paciente esté infradiagnosticado. Son el número de cilindros positivos. No es lo mismo que me digan si tiene tiene un cilindro de 12 positivo por 3+3 y ese cilindro menos del 5% de la muestra está afecta. Vas acá
carga y bajo riesgo. Pero si me dicen, bueno, de los 12 cilindros, los 12 son positivos por 3 más 3, pues yo ahí pues dudo de que sea 3 más 3, ahí quizá haya otra cosa. Entonces, pues una cosa que puede ayudar a este paciente es una opción, pues repetir la biopsia, otra opción, pedir otros estudios para determinar qué es lo que tiene y dependiendo de la edad, ofrecerle tratamiento. Depende de la edad también. Ok, gracias, doctor. Tenemos otra consulta acá. Un antecedente familiar de SEA prostático diagnosticado a los 70 años se considera como factor de riesgo importante para SEA de próstata para decisión de hacer biopsia. Bueno, un paciente con cáncer de próstata diagnosticado a los 70 años, si el riesgo de este cáncer es bajo, o sea, si en la biopsia me sale que es un Gleason 3 más 3, probablemente, o 3 más 4, o sea, un riesgo bajo intermedio, probablemente este paciente se beneficie de radioterapia pélvica, porque se ha visto que en los pacientes de esta edad y este tipo de cáncer, pues la cirugía es equivalente a la radioterapia. Entonces, si un paciente de 70 años se le puede hacer screening prostático siempre y cuando pues no tenga comorbilidades significativas. O sea, si tiene menos de 15 años de expectativa de vida, no vale la pena hacer un screening prostático en este paciente. Doctor, ¿y se consideraría entonces como antecedente familiar para como factor de riesgo? Sí, lo dicho al principio, antecedentes familiares de primer grado. O sea, cuando una persona tiene un padre o un hermano o varios hermanos o padres con cáncer de próstata, pues uno tiene un riesgo doble o el triple de tener cáncer de próstata y por tanto, pues el screening prostático debe empezar a los 45 años, no a los 50. Ok, pero ¿se evaluaría hacer biopsia en ese caso? Biopsia que un paciente de 70 años con PSA de cuánto, porque ahí no leo el PSA. Sí, él nada más, él consulta si hay antecedente familiar con SEA prostático en pacientes en la familia de 70 años, si a ver que se biopsia entonces para detección No, temprana. yo digo que antes de biopsia hay que hacer el screening, ¿no? Hay un Ok. paciente de 70, hay que hacerle un screening, hay que pedirle PSA, hay que hacerle el tacto y determinar, pues según eso, pues si hace falta un seguimiento cada 6 meses, cada año, o si hace falta directamente la biopsia. Excelente. Perfecto. Dice, si en el caso clínico 1, la próstata solo hubiera estado grande, en vez de haber sentido el nódulo, igualmente hubiera estado indicada la biopsia. No, la biopsia se la pedimos no por el tamaño de la próstata, sino por la evolución del PSA. O sea, le pedimos en un periodo de 7, 8 meses, 3 valores de PSA, 3 valores de PSA que fueron subiendo exponencialmente. O sea, por eso se le pidió la biopsia. Bueno, y por el nódulo sospechoso lo que se le hizo fue darle un seguimiento más de cerca, no se le dio un seguimiento tan distante. Si hubiera sido un nódulo pétreo, evidentemente canceroso, evidentemente duro, ahí sí no hubiéramos repetido el PCA, hubiéramos pedido la biopsia directamente. Pero es que el nódulo no era pétreo, era un nódulo dudoso. Excelente, doctor. Bien, creo que damos por terminado la parte de preguntas y respuestas. No sé, tiene igual si alguno desea, de los doctores que nos acompaña, desea abrir sus micrófonos, comentarnos algo, agregar algo. De verdad que los micrófonos están para ustedes, doctor. Esperamos unos minutos si hay alguna otra consulta.
Bueno, si no hay nada más que agregar, yo me despido, agradecido por la asistencia, agradecido por la presentación, por la atención. Espero que esta presentación haya sido de utilidad. Aquí hay otra Bien, pregunta. sí, ya el cierre, doctor. Ajá. Dice, al colocar sonda inicialmente en urgencia, ¿lo acompañamos con antibióticos? Sí, es recomendable porque la uretra no es estéril. Y, bueno, un antibiótico profiláctico no tiene que ser un tratamiento de infección de orina, puede ser una monodosis de algo para ayudar al paciente. Y claro, más largo si pensamos que la obstrucción aguda de orina se debió a una inflamación prostática por prostatitis bacteriana, pues ahí sí el tratamiento tiene que ser antibiótico por 30 días. Claro. Y la última pregunta, doctor, dice, paciente de 60 años con PSA en 6.5 y próstata agrandada y antecedente familiar de primer grado, ¿se puede hacer resonancia en vez de biopsia? Sí, si el paciente pues, no desea la biopsia porque ya tiene un antecedente de biopsia negativa o porque tiene miedo, sí, sí se le puede pedir una resonancia magnética multiparamétrica de próstata, es una opción. El problema de la resonancia magnética multiparamétrica en los sistemas de salud pública muchas veces la lista de espera, uno, y bueno, y en la práctica privada, pues que el paciente pues tiene que costear con los gastos de esto. Pero sí se puede pedir y nos aportaría, pues si sale una lesión PIRAT4, PIRAT5 sospechosa, nos diría también la localización y eso nos puede servir como referencia a la hora de hacer una biopsia transrectal de próstata guiada, pues hacer énfasis en un área determinada. Perfecto. Bien, doctor, definitivamente muy agradecido darles las gracias de parte de Eurofarma y un cordial saludo a todos los doctores que nos acompañan, no solo desde Panamá, en esta ocasión desde prácticamente todo Centroamérica, los doctores de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Doctor, agradecido por excelente exponencia y sabemos que contaremos con usted para otros webinars que nos gustaría tener. Gracias a todos. Un gusto.